En Embajada Cristiana creemos en vivir el reino de Dios a través de una relación que fomente el crecimiento espiritual e integral por medio de la palabra de Dios. Por eso compartimos una palabra práctica que puedes aplicar en tu vida diaria. Te aseguramos que no serás el mismo. En Embajada Cristiana. Bien, y ahora, así puestos en pie, ¿qué tal si empezamos haciendo nuestra declaración y decimos: este es el día que Dios hizo para mí? Jamás Dios me hablará si no tiene un propósito para mi vida. Hoy, decirlo con fe, hoy, esta mañana es mi día. Amén. Dale un aplauso a la palabra del Señor. Puedes tomar tu lugar. Ahí estamos contentos, al menos a mí en lo personal me ha gustado mucho la serie Salir del Promedio. Hemos visto varias cosas o varios puntos que nos hacen salir del promedio. Una de ellas es tener nuestra fe en Dios. Definitivamente, cuando tenés tu fe y tu confianza en Dios, sales del promedio. Cuando tú eres obediente a su voz, obedeces a su palabra, eso también te ayuda a salir del promedio. Cuando tienes el favor y la gracia de Dios sobre tu vida, eso también te hace sobresalir de los demás. Y cuando Dios piensa en ti y tiene misericordia de tu vida, definitivamente también sales del promedio. Y el domingo pasado aprendimos también cómo usar el poder, el amor y el dominio propio que Dios nos da para lograr salir adelante. Y el día de hoy quiero hablarles acerca de nuestra forma de pensar, porque indudablemente nuestra forma de pensar también nos hace salir del promedio y nos hace ser diferentes a las demás personas. Mira, los pensamientos es algo muy poderoso, porque todo lo que empieza con un pensamiento regularmente termina con una acción. Dice aquí, yo tenía un pensamiento y decía: lo peor que puede pasarle a un hombre es que llegue a pensar mal de sí mismo. No importa lo que piensen los demás, que tú llegues a pensar mal de ti mismo, eso es lo peor que te puede pasar, porque perdés la confianza en ti mismo. Luego hay otro pensamiento, aquí que tengo anotado, y dice: el pensamiento es la única cosa del universo de la que no se puede negar su existencia, porque negar su existencia es pensar. O sea, así de grueso es el pensamiento, está en todo lugar. El pensamiento, dice otro, es la semilla de la acción. Entonces, es importante aprender a pensar. Henry Ford decía: piensa que puedes y tienes razón. Piensa que no puedes y también tienes razón. Porque lo que tú pienses es lo que te va a dar la razón a ti. Henry Ford también decía que pensar es el trabajo más difícil y que por eso solo el 10% de las personas piensan o aprenden a pensar conscientemente. Muchas de las cosas que nosotros hacemos, lo hacemos inconscientemente. Si tú analizas cómo llegaste el día de hoy acá, tú no pensaste: voy a agarrar tal ruta, tal semáforo, voy a acelerar alto, esto aquí. Todo eso lo hiciste en automático. Y de repente, no sé si te ha pasado, vas caminando en el carro y tenía que cruzar 3 cuadras atrás. A mí me pasa muy frecuente eso. O voy en el periférico y la costumbre de agarrar para la Roosevelt, por ejemplo, me meto y cuando me meto, no, si yo iba para la USAC, por ejemplo. ¿Y qué hice? Me toca dar una gran vuelta, porque muchas veces el pensamiento es en automático. Proverbios dice también que sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Y en el original la palabra corazón se refiere a pensamientos. O sea que sobre todo cosa guardada debemos de guardar nuestra forma de pensar, porque de nuestra forma de pensar va a depender la vida que vamos a llegar a tener. Por eso también Él nos motiva a alinear nuestros pensamientos a los pensamientos de Él, a pensar como Él piensa. Filipenses también dice: en todo lo bueno, lo puro, lo honesto, lo que es digno de alabanza, en esto piensen, porque si pensamos de esa forma, el Dios de paz estará con nosotros. Así que aprender a pensar y pensar de una forma diferente nos va a hacer salir del promedio. Si usted en el video de invitación decíamos que las personas promedio tienen grandes ideas o grandes pensamientos, pero las personas que sobresalen, las personas que salen del promedio y las personas que trascienden son aquellas personas que ejecutan esos grandes pensamientos. Porque no es lo mismo tener una gran idea que ejecutar una gran idea. A veces es mejor ejecutar una pequeña idea que tener la idea más extraordinaria que puedas tener.
Porque si solo tenés pensamientos, si solo tenés ideas y no haces nada con eso, no sirve de mucho. Y quiero que empecemos el día de hoy en Génesis capítulo 50, terminando y uniendo la primera enseñanza con esta tercera. Hablamos de que José tenía fe en Dios, era obediente a Dios, tenía el favor y la gracia de Dios sobre su vida, y Dios pensaba en él y le extendía su misericordia constantemente. Y creo que podemos aprender mucho de José en la última etapa de su vida. La primera etapa era un joven vigoroso, fuerte, gobernaba, mandaba, sobrevivió al servicio de Potifar, sobrevivió a la cárcel, llegó al palacio, pero ya en sus últimos días nos reflejan mucho la forma en que pensaba José. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir. A todos vamos a morir, ¿no? Yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Él quería que llevaran sus huesos cuando él ya muriera y los llevaran a la tierra prometida que Dios les había dado por promesa a ellos. José no vio esa promesa, pero su fe y su forma de pensar nos demuestran que nunca dejó de creer por esa promesa. Él le dice a sus hijos: miren, muchachos, yo me voy a morir ya, pero yo quiero que ustedes me juren que cuando yo muera ustedes van a agarrar mis huesos, no importa el tiempo que nos tardemos, pero yo voy a entrar juntos con ustedes. Porque si yo no vi esa promesa, ustedes sí la van a ver. Y si no son ustedes mis hijos, van a ser mis nietos o van a ser mis bisnietos. Y esa es la actitud que tú y yo deberíamos de tener, de creerle a Dios hasta el final. José no dijo: ya me estoy muriendo, estoy en mi lecho de muerte, ya se acabó, no vi la promesa de Dios, de plano Dios se equivocó, Dios me mintió, no era verdad. No, él en medio, antes de morir, llama a toda la familia y le dice: júrenme que me van a entrar a la promesa que Dios nos hizo. Yo no sé qué promesas Dios ha hecho a tu vida y no sé si crees que se ha tardado mucho en cumplirlas o está acelerando los tiempos, no lo sé. Lo que sí sé es que cuando Dios te promete algo, eso que Él te prometió se va a llegar a cumplir tarde o temprano, y si no lo ves tú, lo tienen que ver tus hijos, y si no lo ven tus hijos, lo tienen que ver tus nietos, y si no lo ven tus nietos, lo tienen que ver tus bisnietos. Pero que tu generación va a ver la promesa de Dios cumplida en tu vida, la va a ver, porque Dios no miente, Dios no cambia, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y este es el ejemplo que José nos deja. Él cree hasta el último momento. Luego le damos vuelta a la página, ¡clac!, y aparece Éxodo 1, versículo 6. Dice: y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Diga conmigo: generación. ¿Qué es una generación? La generación es un conjunto de personas que viven en la misma época. Esa es la definición de generación. Y en la Biblia, cada 40 años surge una generación, o regularmente cada 40 años surge una generación. Nacen los abuelos, 40 años después se cuenta la generación de los padres, 40 años después la generación de los hijos, 40 años después la generación de los nietos. Y ahora en nuestra actualidad, pues como esa brecha gracias a la tecnología y todo eso se ha reducido más, y ahora es cada 20 años. Y yo estaba viendo un poco de eso, y está una generación que se llama la generación silenciosa, es la generación de los bisabuelos, las personas que tienen más de 75 años. Ellos tenían una forma de pensar. Las mujeres no salían de casa, las mujeres no estudiaban, las mujeres no se superaban, las mujeres eran ama de casa todo el tiempo. Luego viene la generación de los abuelos actuales, que son los baby boomers, según hay estudios que varían en las fechas, pero más o menos es de 1945 a 1965. Estas personas ya son abuelos, creían en superarse un poco más, en buscar un trabajo estable, en que la mujer tenía que tener participación en el trabajo. Y luego de eso está la generación X, la de los abuelos. Importante el dato, porque como cada generación vive épocas distintas. Por ejemplo, en el tiempo de los abuelos empezaron los cassettes, los long play, y ellos sabían cómo manejar ese tipo de tecnología. Luego la generación X es de 1960 a 1980, y ellos ya crecieron con la televisión, y ellos creen en no solo trabajar, sino en desarrollarse y ser más emprendedores, y en poner sus propios negocios y en ser más independientes. Y luego está la generación Y, o los millennials, ahí entramos nosotros.
de 1980, nosotros digo yo, al año 2000. Y aquí es el auge, ahí está. Y ese es el auge de la tecnología, ya miran más redes sociales y viven una transición entre lo análogo y lo digital, y entonces tienen características de la generación anterior, pero también entienden a la generación futura, y estamos atrapados en medio y queremos hacer todo tecnológico, pero sin desprendernos de lo análogo. Si no, miren los mercados ahora, salió un Nintendo NES, los que están en mi generación van a entender el Nintendo NES, y yo compré esa cosa y nos pusimos a jugar con Arturo, y me decía, Julio, ¿cómo nos podíamos entretener horas? Y con Carlitos también viendo esta charada, unas imágenes todas pixeleadas, malas. Ahora está en la generación Z, y son de los que nacieron del año 2000 al día de hoy. Ahora estos cuates ya juegan con tercera dimensión, realidad virtual. Ya yo cuando yo juego me mareo. Ya ustedes le dan el celular y estos cuates ya saben cómo desbloquearlo, cómo poner YouTube, cómo omitir anuncios, cómo hacerlo. Mi mamá el otro día preguntándole a Emma, ¿cómo haces tal cosa en el celular? Una nena de 4 años enseñándole a una generación baby boomers de 60 años. Entonces, las generaciones son conjuntos de personas que viven en una misma época. Dios es un Dios de generaciones, usted. Dice que Él bendice hasta las 1000 generaciones. Y no importa si son baby boomers, X, Y, Z o lo nuevo que venga. Dios es un Dios generacional y sus promesas de ayer, de hoy, están vigentes mañana y siempre. Dice que el cielo y la tierra va a pasar, pero su palabra, esa nunca va a pasar. Mira lo que dice Deuteronomio 7:9. Dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. ¿Cómo es Dios? Dios fiel. ¿Qué más? Que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. La misma versión en traducción lenguaje actual dice, pero ustedes deben reconocer a nuestro Dios, que es el Dios verdadero. Nuestro Dios cumple con su pacto con todos los descendientes, es decir, todas las generaciones de quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Cuando tú amas a Dios, cuando tú guardas su palabra, tú estás siendo de bendición no solo para ti en el momento. Tú estás bendiciendo a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos, y estás siendo de bendición para todas las generaciones que vengan después de ti. Ahora, seguramente Abraham había recibido la promesa que iba a heredar una tierra prometida donde fluía leche y miel. ¿No la vio? Isaac recibió la misma promesa. ¿No la vio? Jacob recibió la misma promesa. ¿No la vio? José recibió la misma promesa y dijo, no importa, Abraham no lo vio, mi bisabuelo no lo vio, mi abuelo no lo vio, mi papá no lo vio, yo no lo he visto, pero ustedes, mis hijos, ustedes sí la van a ver. Y esa es la fe que tienes que transmitir de generación en generación en generación. Ahora José había muerto y toda aquella generación con él había muerto. Es decir, que ya nadie se recordaba quién era José. Ya no sabían qué era lo que él había hecho, la importancia del papel protagónico que José había tenido, que había preservado la vida de todo el pueblo de egipcio, de todo el pueblo de Israel, de toda la tierra en ese momento, porque Dios le había dado la revelación de cómo hacer el trabajo, cómo guardar en tiempos de hambre para volver a tener en tiempos de sequía. Pero la generación que había vivido eso ya había muerto. Muchas veces ni siquiera se van a recordar de lo que tú hiciste. Aparece alguien aquí, un nuevo faraón, que no se recuerda quién es José. De repente no se van a recordar quiénes fueron tus abuelos, no se van a recordar quiénes fueron tus bisabuelos, pero Dios no se va a olvidar. La promesa que Dios les dio a ellos, las promesas se van a cumplir. Aunque las demás personas se olviden y no reconozcan el trabajo que tus antepasados hicieron, hay alguien que nunca se va a olvidar de ese trabajo. Y hay alguien que siempre va a estar al pendiente y que siempre va a recompensar eso que tú hagas. Éxodo 1:7-8 dice, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y se fortalecieron en extremo y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Ahora, yo digo, pues aunque sea históricamente lo tuvo que haber conocido porque salvó a su pueblo del hambre. Si él era un nuevo faraón, venía de la línea real, o sea, su papá le tuvo que haber comentado en algún momento quién era José. Pero realmente cuando dice aquí no conoció a José, es que no reconoció el trabajo que él hizo. Menospreció la obra que José había hecho. No la tomó en cuenta, la hizo de menos. Dijo,
Eso lo hubiera podido haber hecho cualquiera. ¿Y por qué no lo hicieron entonces? Ni siquiera el sueño sabía Faraón, pues. Entonces él menosprecia lo que José hizo en su momento y no le dio el valor. Pero por eso te digo, aunque otros no le den el valor a lo que tus antepasados hicieron, o aunque otros no le den el valor a lo que tú estás haciendo, hay alguien que sí se recuerda de ti y te va a dar una recompensa grande. Dice la palabra de Dios en Mateo o Marcos, que hasta un vaso de agua fría que tú le des a uno de sus pequeños no va a quedar sin recompensa, porque son discípulos de él. Dice, y si atiendes a un profeta vas a tener recompensa de profeta, si atiendes a un justo vas a recibir recompensa de justo, y hasta un vaso de agua pura no va a quedar sin recompensa. Entonces el nuevo rey no conoce quién es José, o le da amnesia, decide olvidar quién es José, no valora el trabajo que hizo, lo menosprecia y empieza a ver que ellos se están multiplicando, que ellos están creciendo, que ellos se están fortaleciendo, y dice, esto se va a descontrolar. Estos cuates van a salir de aquí y van a voltearse en mi contra y van a atacarme, son más numerosos, son más fuertes, Dios está con ellos, y si se unen con un enemigo nos van a hacer pedazos. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y empieza a pensar cómo molestar o cómo afectar al pueblo de Israel, y les pone impuestos, les pone cargas, los obligan a trabajar en el campo, a trabajar en la ciudad, los ponen a edificar ciudades para los egipcios y los cansan en gran manera. Tanto que en Éxodo 1:12 dice, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Pregunto, ¿quiénes temían a Israel? O sea, si alguien tenía miedo aquí eran los egipcios, no eran los de Israel. El faraón empezó a ver que los israelitas estaban multiplicando, que estaban creciendo, y empezaron a tener temor. Y eso lo obligó a tomar una decisión, mala decisión, a obligarlos a trabajar, a convertirlos en esclavos, a ponerles tareas arduas. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban, más crecían, más fuerzas tenían. Versículo 13 dice, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida. Ya conmigo, amargura. Ese fue el error de los de Israel. Se dejaron amargar, amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, a cual los obligaban con rigor. Mira, los egipcios eran los que le tenían miedo a los de Israel. Aclaremos, porque eso está claro. Tenían miedo porque estaban creciendo, porque se estaban multiplicando, porque eran fuertes y en cualquier momento se les podían voltear. Ahora, los de Israel tal vez ni siquiera estaban pensando en eso. Ellos estaban agradecidos porque les habían abierto las puertas de su ciudad, les habían salvado la vida, los habían acogido, habían hecho su vida ahí. Y que yo sepa, cuando tú vas a un lugar donde te ayudan, donde te ayudan a empezar de nuevo, tú no pensás en cómo destruir ese lugar. Al contrario, tú tienes gratitud por ese lugar y ayudas a que ese lugar sea mejor. Ahora, ¿por qué entra el temor en Faraón? Porque él dice, esto se me van a voltear en cualquier lugar. Como él no reconocía quién era José, se había olvidado de lo que él había hecho, él dijo, ellos también se van a olvidar de lo que nosotros hicimos por ellos. El león juzga por su condición. Y si yo me olvidé de José, ellos se van a olvidar de mí y me van a dar golpe de estado. ¿Cuándo? No era así. Ahora, lo que me llama la atención es que los ponían a trabajar, pero mientras ellos trabajaban se multiplicaban, crecían, se fortalecían, hasta que entra la amargura en su vida. Dice, y amargaron su vida con dura servidumbre. ¿Qué es amargura? Importante. Amargura es el sentimiento de pena, aflicción o disgusto que experimenta una persona por frustraciones, fracasos, disgustos, tristezas y aflicciones en la vida. Ellos dejaron que eso entrara en su corazón, que entrara en su vida. Un sentimiento de pena, se empezaron a afligir por las frustraciones, por los fracasos, porque los ponían a trabajar, porque los obligaban, porque ya no tenían libertades. Y lo contrario a amargura es sentir alegría, placer, dicha y consuelo. Este pensamiento es muy importante. Las amarguras en tu vida te alejan de cumplir tu propósito y estorban las bendiciones que Dios tiene para tu vida y te hacen ser esclavo de tus sentimientos.
Los israelitas crecían, se multiplicaban. Noten que aunque los obligaban a trabajar, aunque les ponían cargas duras, aunque les ponían y les exigían que hicieran tareas en el campo y en la ciudad, ellos seguían creciendo, seguían multiplicándose, seguían fructificando. Eso es señal de que Dios estaba con ellos ahí. Les hicieran lo que les hicieran, Dios estaba con ellos, los seguían multiplicando, los seguía bendiciendo. Hasta que entró la amargura en sus vidas, hasta que entró la amargura en su corazón. Parafraseando Hebreos 12:15, dice que cuando uno deja crecer raíces de amargura en su corazón, eso estorba que uno experimente la gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia de Dios? El perdón, el favor, el amor y todas las cosas buenas que Dios tiene para tu vida se ven estorbadas cuando empiezan a crecer raíces de amargura en tu corazón. Ahora, todos vamos a padecer tristezas, enojos, molestias, disgustos, por supuesto, es parte de la naturaleza del ser humano. El problema es cuando dejas que esos sentimientos empiecen a ser raíces dentro de ti. Porque cuando ese sentimiento se enraiza dentro de ti, empieza a estorbar todas las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Empieza a estorbar todo el favor y la gracia que Dios te quiere dar y empieza a ser un obstáculo para recibir lo que Dios tiene para ti. Entonces no está mal vivir los sentimientos, vivir las emociones. Se muere alguien, llora. Estás contento, reíte, celebra. Pero que no se ponga un sentimiento y se quede enraizado en tu corazón a tal punto que te haga perder la bendición que Dios tiene para tu vida. Siguiente punto es, todo es cuestión de mentalidad. Los egipcios eran los que tenían miedo de Israel. Los egipcios estaban asustados. Los egipcios decían, los ponemos a trabajar, los obligamos a hacer cosas y estos en vez de cansarse, llegan en la noche con ganas y le dan con todo. Y se multiplican y crecen y tienen más hijos. Y en vez de disminuir, ellos se multiplican más. ¿Qué hacemos? Los egipcios eran los que tenían miedo. Por su lado, los israelitas, pues ellos ni siquiera estaban pensando en rebelarse contra Egipto. Si en algún momento empezaron a pensar a rebelarse contra Egipto, fue cuando ellos empezaron a abusar de ellos. Fue cuando los empezaron a obligar a trabajar. Fue cuando les impusieron cargas duras. En ese momento dijeron, no podemos seguir así. Hasta ese momento. Ahora, pero ellos permitieron que el abuso de autoridad de los egipcios provocara amargura en su corazón y provocara amargura en su vida. Y dejaron de ver lo bueno que Dios estaba haciendo, que era que se multiplicaban, que crecían, que se fortalecían en medio de la aflicción. Por eso José se recuerda que le puso a Manasés, porque me hizo fructificar en medio de la aflicción. Se olvidaron o no dejaron de ver eso que Dios estaba haciendo y empezaron a fijarse en todo lo malo que estaban viviendo y se dejaron amargar la vida. Pueden estarte pasando muchas situaciones en tu vida, pero de ti depende, es cuestión de mentalidad. Si aceptas que eso malo que estás viviendo se enraíce en ti y empiece a estorbar lo que Dios tiene para vos. Porque si dejas que eso sucede, ahí sí hay problemas. Te amargaron la vida y te amargaron todo. Es lo mismo que hizo Goliat con los de Israel. Se recuerdan que los estaba amedrentando y le decían, déjenme un hombre que pelee conmigo. Empezó con un juego mental, porque las reglas de la guerra no eran esas. No eran que pelearan uno a uno, era ejército contra ejército. Pero se logró meter en la mente de todos los soldados al punto que les amargó la vida, les amargó la guerra y no podían enfrentarlo. Lo mismo estaba pasando acá con el pueblo de Israel. Ellos empezaron a amargarse por el trato que estaban recibiendo y dejaron de ver las bendiciones que Dios les estaba dando aún en medio de la dificultad y aún en medio de la adversidad. Siguiente punto, la mayor batalla está en la mente. Porque hay batallas físicas que tú puedes pelear, te puedes enfrentar y todo, pero los mayores miedos son los que llevas dentro de ti y son los que tenés que vencer. Había un león en una selva, se alejó de la manada, se alejó del grupo y tenía mucha sed. No encontraba nada que beber. Empezó a caminar, pasó una semana, 2 semanas, 15 días, llegó a los 20 días y el pobre león estaba deshidratado y se iba a morir. En eso ve que un estanque que está ahí, un rillito, y él va y se asoma, y cuando se asoma mira el reflejo de un león que tenía una melena, que tenía una cara brava, enojada, desesperada, y cuando iba a tomar agua se dio la vuelta y dijo,
yo no puedo beber de este río porque le pertenece a otro león. Y se fue. Luego era tanta la sed que a los 2 días regresó, ya se estaba muriendo de sed, y volvió a ver el reflejo del león en el agua y dijo, tanta sed que tengo, yo no puedo beber porque si no me voy a pelear con este león, y se dio la vuelta. Pero al siguiente día él ya no podía con la sed. Fue y dijo, no importa qué me pase, esté quien esté y le pertenezca a quien le pertenezca, ese estanque yo voy a beber porque si no me muero de sed. Llega el león al estanque y cuando mira eso, empieza a beber, y cuando él empieza a beber, la cara del león se desaparece. Muchos de nuestros problemas son así. Creemos que no tienen solución, que son imposibles, que son difíciles o que otros los tienen que solucionar. Y no es hasta que decidimos enfrentarlos y meter la cara en el estanque que nos vamos a dar cuenta que no era tan complicada la cosa como parecía. Pero esa batalla la tienes que pelear tú en tu mente. Por eso nos dice Romanos que derribemos todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y que lo llevemos cautivo a la obediencia de Cristo. Porque cuando tus pensamientos no están sujetos a la obediencia de Dios, tú empiezas a pensar tonterías y empiezas a hacer cosas que no son acordes a lo que Dios te manda a hacer. Y es en ese momento cuando la batalla en tu mente la perdés. Luego, 1 Corintios 2:16 nos dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea que no hay excusa para que nosotros podamos renovar nuestra mente y ganar la batalla en nuestra mente. Y lo que les decía al principio en Filipenses 4, que en todo lo bueno, justo, honesto, que en eso tenemos que pensar. Así que la mayor batalla que tú y yo enfrentamos la tenemos aquí, en la mente. La batalla contra nosotros mismos. La batalla de levantarnos día a día y decidir si creemos las promesas de Dios, decidimos la promesa que Él nos hizo, decidimos creer a su palabra o decidimos creer a nuestras circunstancias, decidimos creer a nuestros problemas y decidimos creer en lo malo que nos está pasando. Pero el único que puede decir eso sos yo. Isaías 55 por eso nos dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ahora, Dios sería un Dios muy injusto si solo te da carita de lo que Él piensa, si tú no tienes acceso a eso. Tú vas con un hijo y no le contás a tu hijo, mira, fíjate que nos vamos a ir de viaje y queremos hacer esto y todo, y emocionás al hijo y todo. Papá, ¿en serio? Sí, pero tú no. Esto es muy mala onda. Entonces, Dios no es así. Dios, cuando te deja saber sus pensamientos, cuando te deja saber sus planes, cuando te deja las promesas que Él tiene para ti, es para que alinees tus pensamientos a los pensamientos de Él, para que alinees tus caminos a los caminos de Él y puedas tener acceso a lo que Él quiere entregarte. Pero tenemos que alinear nuestros pensamientos a sus pensamientos. Diga conmigo, voy a alinear mis pensamientos a los pensamientos de Dios. Voy a creer su palabra y no mis circunstancias. Esa es la clave. Cuando tú crees su palabra, las circunstancias no van a ser raíces de amargura en tu vida. Porque tenés una palabra que te está dando un futuro, una esperanza, que sabes a dónde vas. Pero cuando empezás a ver tus circunstancias y esos sentimientos tan feos que todos pasamos y dejamos que esos sentimientos se enraícen en nosotros, eso empieza a alejarnos de todas las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. Ahora, los egipcios seguían multiplicando, los israelitas seguían multiplicándose, creciendo, fructificando, y el rey de Egipto entró en paranoia, ustedes. Porque él dijo, vamos a empezar a matar a todos los que nazcan. Ya para que hagas eso y si haces un asesinato masivo, es porque ya estás paranoico, porque ya estás con mucho miedo, estás demasiado atormentado. Y los otros, por el otro lado, los israelitas con la vida toda amargada, ya no veían lo que Dios estaba haciendo, sino solo las amenazas del rey. Y el rey amenazándolos con miedo, porque decían, no sea que estos se den cuenta del potencial que tienen y van a acabar con mi reino en un 2x3. Entonces, mira lo que dice Éxodo 1:15. Y habló el rey de Egipto a las parteras hebreas, de las hebreas. ¿Nota a quién les habla? A las parteras de las hebreas. Una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fuá. Y les dijo,
Cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo. Y si es hija, entonces que viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó a sus familias. Mira, el rey se volvió loco, se volvió paranoico, dijo: vamos a empezar a matar a todos. Le habló a las parteras: mátenlos. Y las parteras dijeron: estos tienen la bendición de Dios, se multiplican, crecen, fructifican, nos salvaron. Las parteras sí se recordaban, Faraón no se recordaba, pero las parteras sí se recordaban. Estos son descendientes de José, vamos a preservar la vida. Y temieron a Dios, y por haber temido a Dios, dice que Dios prosperó a sus familias. Ahora, en medio de las dificultades y en medio de las adversidades, siempre hay personas que tienen temor de Dios. La pregunta es si tú y yo vamos a ser de esas personas que tenemos temor de Dios. Porque cuando somos temerosos de Dios, obedecemos su palabra, ponemos en práctica todas sus enseñanzas, es inevitable que nuestra vida prospere. José tenía temor de Dios y todo lo que tenía en sus manos se multiplicaba y prosperaba. Las parteras tuvieron temor de Dios y a causa de eso prosperaron sus familias. Ahora, tú y yo, si también tenemos temor de Dios en nuestras vidas y hacemos lo que Él nos manda en su palabra, es inevitable que prosperemos. Pero a menos que tengamos raíces de amargura y nos estorben eso. Y en vez de tener temor de Dios, tengamos temor de la situación. Y en lugar de tener temor de Dios, tengamos temor de Faraón. Y en lugar de tener temor de Dios, tengamos temor de las órdenes que Faraón está dando para matar a nuestros bebés. O sea, no es así. Ahora, ¿cuál es la enseñanza? Cuando tú tienes temor de Dios, todo lo que haces prospera. Todo lo que hace te sale bien. Éxodo 1:22, mira. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo. Ahora ya no fueron solo las parteras. Las parteras eran las que atendían el parto, obviamente. Pero ahora le habló a todo el pueblo, diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Como no pudo matar a los niños durante el parto, como no pudo hacer nada, ahora dijo: esto se me está saliendo de las manos. Les pongo trabajo, los exploto, los mando a trabajar al campo, a la ciudad, fructifican, prosperan y se multiplican. Ahora voy a matar a los hijos con las parteras. Los mando a matar y estos cuates siguen creciendo, siguen prosperando, siguen multiplicándose y siguen creciendo. No, ahora le voy a dar la autorización a todo el pueblo que cuando mira a un niño vaya y lo tire al agua y que lo ahogue ahí. Ahora, eso es lo mismo que quería hacer Amán con Mardoqueo. Quería empoderar a todos los pueblos para que mataran al pueblo de Dios, para que les quitaran sus propiedades, para que destruyeran sus negocios, pero no pudieron, porque Dios estaba con ellos. Ahora va a haber muchas personas que van a querer quitarte tu palabra, van a querer quitarte tus promesas, van a querer quitarte tus logros, van a querer matar tus sueños, pero no van a poder si tú tienes temor de Dios, porque Dios va a hacer prosperar tus sueños, Dios va a hacer prosperar lo que estés desarrollando, lo que esestés haciendo. Pero siempre va a haber gente que va a querer acabar contigo. Y una buena, excelente noticia es que lo mismo que el diablo está usando para destruirte, es lo mismo que Dios va a usar para prosperarte. ¿Se recuerdan? José le dijo a sus hermanos: sí, muchachos, es cierto, ustedes trataron de hacerme daño, trataron de hacerme mal, pero Dios transformó todo eso malo en algo bueno para ver lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de muchas personas. Ahora, Faraón había dado la orden a todo el pueblo que acabara con los hijos de Israel. Un concepto buenísimo aquí es: a mayor oposición, mayor bendición. Definitivamente el diablo quiere robar tu bendición. El diablo no quiere que tú alcances las promesas que Dios tiene para tu vida. Por eso busca la forma de amargar tu vida y de que salgan raíces de amargura dentro de ti que impidan y que estorben la bendición que Dios tiene para ti. Pero aunque estés pasando en un momento de dificultad, si tú vivís tu sentimiento, pero no permitís que ese sentimiento se enraíce en ti, tú vas a fructificar, te vas a multiplicar, vas a crecer y vas a prosperar. Tratan de matar a los bebés en el río, pero es lo mismo que iba a usar a Dios para sacar de esas aguas al libertador
que el pueblo necesitaba. ¿Qué pasa? La mamá nace Moisés y están matando, todo el pueblo está matando a los hijos. Yo quiero que te imagines este cuadro. Estás en el hospital, le están haciendo, Gael tiene 1 año, lo agarran con permisito, plum, al agua. Y tenían el derecho, no podías ir a acusarlo a la policía, no podías demandarlo, porque de hecho el gobierno es el que te había dado la autoridad y la orden para que lo hicieras. Nadie podía proteger a sus niños. Hasta que vino la mamá de Moisés y empieza a pensar fuera del promedio. Y dice, no. La forma más fácil para que no me lo tiren al agua es que yo lo ponga en el agua. Porque ya lo único que yo lo voy a poner con amor, con cuidado en una canastita, la voy a arreglar bien, que flote su ponchito y todo, y ahí vamos a estar tranquilos. Y le dice a su hermana, y vos anda a ver que ese bebé no le pase nada. Y lo fueron y lo llevaron en las aguas del río Nilo, era donde se bañaba la princesa, la hija de Faraón. Y dice la palabra que ella va, se baña y está ahí, y de repente la niña pone el cesto ahí y empieza a flotar, y la princesa ve eso. Y cuando lo ve, se acerca y dice, wow, es un bebé, es hermoso, este es de los de Israel, este es hebreo. Entonces empieza y dice que se conmueve, que siente compasión, que siente ternura, se enamora del chiricito ahí. Y aparece la hermana y le dice, princesa, le tengo una buena noticia, yo le puedo conseguir a alguien que cuide ese bebé, porque yo sé que usted está muy ocupada, tiene fiestas, tiene reuniones, banquetes, se tiene que peinar, no sé, pero yo le puedo conseguir a alguien que le cuide a este niño. Y le dice en el Éxodo 2:7, dice, entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte a una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, obviamente a su mamá, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Ahora, cuando tú haces pensamientos distintos, cuando tú sales del promedio pensando cosas diferentes, Dios empieza a enviar provisión también. Era una época donde estaban matando a los hijos y ahora esta mamá tiene una idea extraordinaria, pone al bebé en una cesta y ahora Dios se encarga y le dice, no solo tú lo vas a cuidar, sino te voy a dar provisión para que lo cuides, te van a pagar para que lo cuides. ¿Qué dirías vos si te dan a tu bebé y te dicen, mira, por cuidar a tu bebé te voy a pagar, no vas a tener que trabajar? Y no te van a pagar un sueldo gacho, te va a pagar la hija del rey y lo vas a vestir de la mejor forma, le vas a dar la mejor alimentación. Yo imagino que le mandaba dinero para la comida y hasta ella pellizcaba para ella y toda su familia. Pero Dios tiene cuidado de eso. Así que di conmigo, yo voy a obedecer a Dios y voy a salir del promedio. Hay bendición en la obediencia. Tu bendición se encuentra del otro lado de la obediencia. Siguiente verso dice, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual que dice, lo prohijó y le puso por nombre Moisés. Gerson, si nos ayudas ya, le puso por nombre Moisés diciendo, porque de las aguas lo saqué. Eso es lo que significa el nombre Moisés. Que de las aguas lo saqué. Ahora quiero que hagamos un rápido repaso de todo. Se multiplicaban, crecían, Faraón tenía miedo, les pone trabajo, carga, se seguían multiplicando, seguían creciendo, manda a las parteras a matarlos, se multiplicaban, crecían, prosperaban, le da la orden a todo el pueblo para que los mate, pero ellos se multiplicaban, crecían y seguían prosperando. Tú no miras ahí como que la mano de Dios está en todo momento con ellos. Y nadie se podía explicar cómo es que ellos prosperaban, cómo es que ellos salían adelante. Nadie. Ahora, yo no sé qué tantas situaciones difíciles estés pasando o hayas pasado en tu vida, pero lo que sí sé y estoy convencido y lo he visto en mi vida es que en cada situación difícil, en cada situación de adversidad, he podido ver la mano de Dios que me ayuda a salir adelante. ¿Cómo? No sé, pero salgo adelante. Y tú también. Y los israelitas también querían acabar con ellos y no podían. Querían matarlos y no podían. Mataban a uno y nacían 10. Mataban a 10, nacían 100. Mataban a 100, nacían 1000. El Faraón dijo, muchachos, no maten más porque se me reproducen como gremlins. No sé, pero cada vez que algo ha querido afectar tu vida,
Ha estado la mano de Dios cuidándote, ha estado la mano de Dios protegiendo. Lo voy a dejar sin trabajo y lo voy a fregar. Es cuando mejor comes, porque te invitan a comer. Mire, estuve pensando en usted, tocan la puerta, le traje su compra. Hoy si te fregaste porque te quito el contrato, te quito el negocio, y de repente el contrato que era para vos, los cuates que lo hicieron están en la cárcel, están presos. Dios mío, gracias por salvarme de esto. Pero jamás dejes que la raíz de amargura crezca en tu vida, porque entonces vas a empezar a menospreciar todo lo bueno que hace Dios en tu vida y no lo vas a poder ver, no lo vas a apreciar, no lo vas a valorar. Y si no lo valoras es que lo menosprecias. Bueno, mira, ella le dice: le voy a poner por nombre Moisés, porque de las aguas lo saqué. Ahora, una de las analogías del agua en la Biblia me gusta, porque siempre ha sido la representación de la palabra de Dios. Por ejemplo, dice: el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Hay que nacer del agua y del espíritu. El que beba del agua que yo le daré no tendrá más sed. Pero ahora esta princesa dice: yo le voy a poner Moisés, porque yo lo estoy sacando de las aguas. Tal vez eso era lo que ella creía. Realmente lo que Dios estaba diciendo es: yo en este momento estoy reafirmando mi palabra. Y el agua donde está sacando a Moisés se está volviendo a crear mi palabra, se está volviendo a tomar lugar. Estoy retomando lo que un día les prometí. Ustedes creen que han estado muriéndose, que han estado matándolos, pero yo hoy tomo de las aguas y reactivo esa palabra. Te digo, de donde creían matarte, yo estoy sacando al que va a ser tu libertador. De donde crees que te iban a acabar, yo estoy sacando un nuevo comienzo, un nuevo inicio, una nueva esperanza para tu vida. Donde no había esperanza, yo estoy trayendo algo nuevo a tu vida. Tal vez tú eres como la mamá de Moisés y decís tus sueños los pones en el río, en la cesta, y decís que la corriente se los lleven, ya no son para mí. Pero Dios te dice: no, tú lo estás poniendo, pero mi agua, mi palabra es agua que sacia tu sed. Mi palabra es agua que edifica y vivifica tu alma. Hoy, esta mañana, el Señor está trayendo a tu mente y te está recordando las palabras que Él ha hablado a tu vida en tiempos atrás. No las dejes que se las lleve el río. No. Estás en el río de Dios y Dios empieza a activar y a retomar esa palabra que Él ha tenido para ti. Han querido matarla, han querido destruirla, han querido acabar con ella, pero en medio de eso has visto el favor, la provisión, la mano de Dios. Has visto que Dios ha estado ahí, y cuando han tratado de acabarte, ¿qué ha pasado? Has crecido, te has multiplicado, has prosperado, te has fortalecido, porque Dios ha estado en control todo este tiempo y lo va a seguir estando. Así que dijo Faraón: manden a todo el pueblo a que agarren a esos niños y los tiren al agua. Y Dios dijo: Faraón, te equivocaste, porque de las aguas es donde va a salir el que va a libertar a todo el pueblo. Lo que el diablo quería usar para destruir a los israelitas fue lo mismo que Dios usó para salvarlos. Lo que Dios está usando para salvar tu vida es lo mismo que el diablo ha querido usar para destruir tu vida. Pero jamás dejes que la raíz de amargura brote en tu corazón y se enraíce, porque si no, no vas a poder salir adelante. Jamás. Todo es cuestión de pensamiento, no es cuestión de mentalidad. La mayor batalla está en tu mente. La mamá de Moisés pensó fuera del promedio: hijo, lo voy a poner en las aguas. Tal vez es tiempo que tú y yo empecemos a pensar fuera del promedio y empecemos a confiar más en lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. Termino con esto: lo que el diablo quiere usar para destruirte va a ser lo mismo que Dios va a usar para bendecirte. Yo no sé a quién le estoy hablando esta mañana, pero quiero decirle que lo que el diablo usó para destruirlo, Dios va a usarlo para bendecirlo. Las aguas que trataron de ahogarlo son las mismas aguas que lo van a sacar al frente. Las aguas que trataron de acabar con sus vidas son las mismas aguas que Dios va a usar para exaltarlo. Las personas que querían destruir tus proyectos son las que van a financiar tus proyectos. La princesa financió todo el crecimiento, le pagó al libertador de Egipto
saber todo lo que iba a llegar. Ahora, tú no sabes, al igual que Moisés, hasta dónde vas a llegar y hasta dónde Dios te va a llevar. Y de la misma forma en que Dios le hizo un llamado a Moisés y le dice a Moisés: ven, tú vas a librar a mi pueblo de Egipto. Y Moisés le dice: yo, Señor, un tartamudo, no voy a hacer nada. De esa misma forma, Dios te está llamando a ti para que tú cumplas tu propósito y para que hagas aquello a lo que Dios te ha llamado a hacer. Nadie más lo puede hacer por ti. Nadie más puede cumplir el propósito mío. Nadie más puede hacer lo que yo hago. Cada uno tenemos que hacer lo que fuimos llamados a hacer. Pero en medio de todo eso, tener la confianza y el respaldo que Dios va a estar contigo. ¿Qué tal si te pones de pie allí en tu lugar? Y empezamos a orar ahí, Señor. Muchas gracias por tu presencia. Muchas gracias por la forma en que has hablado a nuestras vidas y a nuestros corazones. Dios mío, yo te pido que tú recuerdes a cada uno de los que estamos acá tu palabra, lo que nos has prometido en algún momento de nuestras vidas, lo que has hablado a nuestros corazones. Abraham, Isaac, Jacob, José no vieron la tierra prometida, pero se murieron creyendo que fiel era el que lo había prometido. Pero sus generaciones, su descendencia, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, ellos sí disfrutaron de todo lo que Dios tenía reservados para ellos. Mantenerte creyendo en lo que Dios te ha dado, en lo que Dios te ha dicho. No importa si estás en el lecho de muerte, estás a punto de morir y crees que tus ojos no lo van a ver, tu generación sí lo va a ver. Tus hijos lo van a ver, tus nietos lo van a ver, tus bisnietos lo van a ver. Espíritu Santo, muchas gracias por tu presencia. Muchas gracias por tu amor. Pero para poder ver eso y para tener un cambio de mentalidad, lo más importante es que tengamos a Jesús en nuestro corazón. No sé si hay alguien que quisiera reconciliarse con Jesús, o las personas que nos están viendo en redes sociales también quieren entregarle su corazón a Jesús, porque eso es lo que te va a dar acceso a una diferente forma de pensar y lo que te va a dar acceso a ser diferente. Repite ahí en tu lugar y dile: Señor Jesús, en este momento entrego mi vida y mi corazón. Te hago mi Señor y mi Salvador. Estoy convencido que si yo muero hoy, iré contigo en Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bendición. Si ustedes en redes sociales hicieron esta oración, nos gustaría recibir noticias suyas, manden un mensaje. Y los que estamos aquí vamos a estar hablando por ustedes. Los invitamos a que nos acompañen y a que sean personas fuera del promedio, que puedan recibir lo que Dios tiene para ustedes. Agradecemos el favor de tu atención. Jamás Dios te hablará si no tiene un propósito para tu vida. Obedece su voz y tu vida cambiará. En embajada.